Qué sensación más angustiosa cuando a veces en nuestro paladar, por causa de nuestro descuido de lejanía, por milésimas de segundo, percibe dulzor donde tendría que haber amargura. Qué sensación más terrorífica, más atroz, ¿verdad? Yo creo que todos los que estamos aquí deseamos tener un paladar acorde con la voluntad divina. Amén. Amén. Tranquilos, nos esperamos. Espero que el Señor en esta tarde pueda hablar alguna cosa. Isaías capítulo 5, verso 20. Isaías capítulo 5, verso 20. ¿Tenemos? Amén. Que el Señor purifique nuestros labios para leer su bendita palabra. Y dice así la palabra del Señor. ¡Ay! De los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Amén. Amén. Ay. El sentido del gusto es un regalo maravilloso que Dios ha dado a la humanidad. Es un regalo increíble. Amén. No era necesario que la comida tuviera sabor para que los alimentos cumplieran su función. ¿Qué te alimenta? ¿El sabor de una fresa o la fresa? ¿Te alimenta la fresa? Sí. ¿Te alimenta el sabor de un pedazo de carne o pescado o verdura? ¿Qué te alimenta? ¿El sabor? No. Sino la pieza en sí. El sabor es un añadido, un regalo del Señor para que su creación disfrute del placer de una buena comida. ¿Cómo es que podemos experimentar esta sensación? Por medio de algo que se conoce como papilas gustativas. Definición. Las papilas gustativas son un conjunto de receptores sensoriales o especialmente llamados receptores gustativos. Se encuentran en la lengua y son los principales promotores del sentido del gusto. Dios depositó este recurso en nosotros, estas papilas gustativas, para que pudiéramos experimentar el sabor en nuestra boca. Y qué gran satisfacción es que cuando saboreas una buena comida con tantas texturas, con tantos sabores, es un auténtico placer que no sé si merecemos. ¿Sí o no? Pero este privilegio puede ser anulado por causas de diferentes motivos. Por ejemplo, un fuerte resfriado te puede quitar el sentido del gusto. Uno cuando se resfría fuertemente, sobre todo cuando tiene una fuerte congestión, el sentido del gusto se atrofia. Lo mismo es comerte, qué sé yo, un yogur y un filete, sabe todo igual. Otra de las maneras en la cual hay una atrofia de las papilas gustativas es por una parálisis facial. Hay parálisis faciales que
tienen como consecuencia un problema en estas papilas gustativas y uno se queda sin sabor durante un periodo corto de tiempo, sin poder distinguir entre sabores. Pero hay una dolencia muy significativa que no tiene que ver con algo que surge de dentro de nuestro cuerpo por algún tipo de deficiencia, sino por algo externo, y es que cuando uno tiene un problema de oído y se va a operar, y te operan del oído y hay algún problema en el transcurso de la operación, una negligencia médica, esta cirugía de oído puede derivarse a unos nervios, no tengo conocimiento para poder explicárselos, pero que puede anular por completo o por mucho tiempo la facultad de distinguir entre sabores. Todas estas cosas son reales y preciosas cuando se disfrutan, son aterradores y catastróficas cuando se nos son quitadas por alguna causa, pero en definitiva son beneficios o perjuicios que afectan a la carne, a lo físico, a lo material, y no trasciende a lo que verdaderamente importa, lo cual es el alma. ¿Amén? Amén. En la actualidad, como en el resto de la historia, esta anomalía gustativa se traslada a lo espiritual. Esta anomalía física se traslada a lo espiritual. Esta anomalía gustativa del alma existe, y ese sí que es un verdadero problema, ya que no se trata de lo físico y lo terrenal, sino de lo espiritual y de lo eterno. Y hoy en día, hermanos y hermanas, es aterrador la panorámica evangélica que tenemos delante nuestra. Miles de hombres y mujeres que a lo dulce llaman amargo y a lo amargo llaman dulce. Miles de hombres y mujeres que se congregan cada día asiduamente a las congregaciones, a las iglesias, y a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Gente, mucha gente, con el paladar atrofiado. Hoy en día el pecado parece que ya no existe dentro de las iglesias. Parece que ha venido el Señor, ya estamos en la Nueva Jerusalén, el pecado se ha erradicado. ¿Por qué digo esto? Porque apenas se predica en contra de él. Si la gente tuviera una percepción más aguda de la tragedia del pecado que habita en medio del pueblo, se predicaría más de pecado y menos de cielo. Pero como hay una atrofia en las papilas gustativas, no solo del pueblo, sino de los predicadores, no predicamos en contra del pecado. Se ha erradicado, ya no existe el pecado en medio del pueblo. Cuando alguien hace algo mal, bueno, es una falta, pobre tico, y ahí se queda. ¿Y esto por qué sucede? Porque hay una atrofia en el sentido del paladar. Hoy en día, a lo bueno se le dice malo, y a lo malo se le dice bueno. A lo dulce se le dice amargo, y a lo amargo se le dice dulce. Por tanto, tanto ministros, no digo todos en general, hablamos en general, tanto ministros como pueblos se pasan los días cantando alabanzas, teniendo todos en global el paladar atrofiado, sin saber discernir la gran catástrofe que tienen en medio de las iglesias. Es una conducta imposible de darle sentido, ya que es una conducta anómala, irracional para cualquier cristiano. Es tan grave y exagerado como esto. Escucha bien. Imaginemos que a alguien le damos de comer una aceituna amarga. De esas amargas que ni siquiera están buenas. Y le damos una aceituna amarga y se la echa en la boca y hace ¡qué dulce está! Me sabe a caramelo. Y al momento le damos un algodón de azúcar y hace ¡guau! ¡Qué amargo está esto! Es exagerado, ¿verdad? Es extravagante, extraño, exagerado. Pues así es lo que nos encontramos hoy en día.
Son conductas irracionales. Cuando a una persona le das una oliva amarga y te dice que está dulce, un algodón de azúcar y te dice que está amargo, automáticamente detectas que esa persona tiene un problema gordo. ¿O no? Pues imaginaos, en el mundo del Señor, en el cristianismo, pasa exactamente lo mismo, mis hermanos. Ya nadie, Iglesia del Señor, se alarma por nada en las iglesias. No nos alarmamos por nada. Todo es dulce. Las iglesias son como la fábrica de chocolate de Willy Wonka. ¿Has visto la película? Es un lugar donde todo es dulce. Van por un sitio, un camino, todo es dulce. Un árbol, chocolate. Otro, gominolas, nubes. Todo es dulce, chucherías. Y hoy en día las iglesias se han convertido en esto, en fábricas de chocolate, que todo es dulce. Ya no se siente el amargor por el pecado. ¿No sentimos amargor por cómo vestimos? Lo sentimos dulce en nuestro paladar. ¿No sentimos amargor por cómo nos ganamos la vida? Lo sentimos dulce a nuestro bolsillo. ¿No sentimos amargor por cómo la gente habla, critica y murmura? Lo sentimos dulce a nuestro corazón. No sentimos amargor por el pecado, ni por cómo celebramos, ni por cómo vivimos. No sentimos amargor cuando vemos pastores corruptos acampando a sus anchas. No sentimos nada, solo dulce. Porque el paladar se nos ha atrofiado. Y a lo malo decimos bueno, y a lo bueno decimos malo. En estas fechas, con la celebración mundial de la Navidad, el cristianismo en peso se echa una oliva amarga a la boca y hace ¡qué dulce que está! Llama dulce a lo amargo y amargo a lo dulce, llama malo a lo bueno y a lo bueno malo. Somos capaces de saborear el amargor de la idolatría y decir, ¡qué dulce es! Pero al mismo instante que se nos pasa por la mente quitarnos de en medio la Navidad, el amargor viene como por toneladas a nuestra boca. No solo por participar. O sea, uno no solo siente dulce lo amargo, sino que se molesta cuando una persona, un cristiano racional, normal y corriente, dice que lo amargo es amargo. Y el que está en esta parte se amarga con la dulzura normal del otro. Un comportamiento completamente irracional, mis hermanos. Y cuán terrible es esta situación, que Dios transforme los paladares en esta noche. Amén. Déjenme recordarles una historia que encontramos en las Escrituras, que se desarrolla justamente antes de entrar a conquistar en la Nueva Canaán, antes de que fuese conquistada, que ejemplifica la atrofia del paladar, que genera una conducta irracional en la gente. Dios manda a Moisés para librar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Todos conocen la historia. Y lo hace con una intención clara y específica. Hay muchos puntos, pero hay algo muy claro, muy específico y muy general. Sacarlos de la esclavitud hacia la libertad. Sacarlos del amargor de Egipto a la dulzura de la nueva Canaán. Leemos en Éxodo capítulo 3, verso 8, dice: Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. El propósito de Dios es doble. Te libera, pero te ampara. Te quita algo, pero te da algo nuevo y te da algo mejor. A Israel lo sacó del amargor de la esclavitud, del amargor de la
idolatría, del amargor del pecado de Egipto, a una tierra donde fluye leche y miel, a una tierra donde Dios es el centro de ella y el pecado, por su ley, tiene que estar erradicado. ¿Qué es esto de la leche y la miel? En primera instancia estamos hablando de abundancia de pan. La interpretación literal y directa es que os voy a mandar una tierra en la cual yo os proveeré, haya abundancia de leche y miel en la tierra donde yo os mando. Porque Dios no te manda a un sitio en el cual te deje provisto de Él. No he dicho de cosas, he dicho de Él. Y Israel no es que fuera una tierra espectacularmente fértil, sí lo era, pero ¿por qué? Porque Dios estaba. Porque el fruto de la tierra de Israel es que Dios está allí. Amén. Pero lo más significativo de todo esto es que la leche y la miel que Dios prometió que había en Israel tiene que ver, Iglesia del Señor, con su palabra. Amén. Con lo que de Él sale. Dice Isaías capítulo 2, verso 3. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte del Señor, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá su ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Amén. Dice primera de Pedro capítulo 2, verso 2: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Por tanto, ¿qué es la leche y la miel? Son alimento. ¿Y qué nos alimenta? Su bendita palabra. ¿Y de dónde sale? De Sión y de Israel. ¿Por qué? Porque Dios está ahí. Amén. Así pues, Dios los libertó de la esclavitud y la amargura para darles una tierra donde la ley de Dios gobernara, y cuando la ley de Dios gobierna, todo es dulce. Amén. La dulzura que nos da el Señor no es por leche y miel física, sino por leche y miel espiritual. Y donde Dios gobierna, gobierna su ley. Y donde su ley gobierna, todo es dulce. Amén. Todo es dulce. Déjenme decirles esto entre paréntesis. Dios sabía a la perfección que tenía que suplir el vacío que incluso la esclavitud había dejado en el pueblo de Israel. Porque aunque era esclavitud, la esclavitud llenaba al pueblo. El vacío que el pueblo tenía lo llenaba con la esclavitud. Y la esclavitud, aunque era esclavitud, lo llenaba. Hay una película, Cadena Perpetua, que Morgan Freeman dice algo increíble. Un hombre preso, después de estar 50 años preso, sale a la calle y el hombre se suicida porque no lo puede aguantar. Y este hombre dice: es que está institucionalizado. No conoce otra cosa que estar preso. Estar preso era lo que le llenaba. Porque incluso a veces la esclavitud y lo malo llena. ¿Me escucháis? Amén. Por tanto, Dios, al arrebatarles algo aun siendo malo, lo suple con una vida completamente sana y diferente y más excelente, dada por su presencia, por su persona y por su ley, llenando el vacío que les dejó la esclavitud con su presencia y palabra. Amén. Y de esto recibimos una gran enseñanza, que me era, creo que, obligante decir. Dios nos liberta, pero no con el propósito de dejarnos vacíos, sino de llenarnos con otra cosa diferente. Amén. Dios no te vacía de ti, ni te vacía del pecado, ni te vacía de la esclavitud para dejarte vacío, sino para llenarte de Él. Amén. Nos arrebata el amargor del pecado y nos endulza con la miel de su palabra. Nos quita el odio y nos da amor, nos quita la maldición y pone alabanza, nos quita el lamento y nos da baile. Nos quita nuestra cultura pecaminosa y nos ofrece la cultura del cielo. Amén.
Necesitamos llenarnos de Él, porque al igual que los esclavos de Egipto, nosotros, el mal que dejamos atrás, también nos llenaba. ¿Estáis aquí, lo que estoy diciendo? ¿Lo estáis entendiendo? El pueblo de Israel, el mal los llenaba, la esclavitud los llenaba, y Dios sustituyó ese vacío que dejó la esclavitud, qué paradoja, ¿no?, con su presencia y su palabra. Pero es que nosotros también venimos de una vida de esclavitud. Porque según nos dice la Escritura, que nosotros somos esclavos de aquello que nos vence. Y nuestra carne y el pecado nos tenía completamente esclavizados. Pero menos mal que Cristo y la cruz nos libertó de la esclavitud del pecado. Pero eso nos llenaba. Lo malo nos llenaba. ¿Se han dado cuenta qué cosa más rara? Cuando mentíamos, cuando robábamos, cuando éramos malos, cuando odiábamos, cuando nos ganábamos la vida deshonestamente, cuando el alcohol, cuando las drogas, cuando el rencor, aunque todo era malo y eran momentos pequeños y solo duraba un instante, esa maldad llenaba de alguna manera el vacío que sentíamos de continuo. Duraba un instante, todo era irreal, mentira, falso, pero buscábamos de continuo otra vez llenar ese hueco con lo malo, porque solo lo malo nos llenaba. Pero Dios, al liberarnos de eso, nos llenó con algo mejor. Al arrebatarnos el pecado, nos dio su ley. Al arrebatarnos nuestra cultura, nos dio la suya. Por eso, cuando los que ministran desde los púlpitos ministramos, arrebatamos al pueblo el mandamiento que le corresponde, le estamos quitando al pueblo aquello que Dios puso para llenarlo. Amén. Amén. La vida que conocíamos antes ha sido cambiada. Y ahora nos llena con su Espíritu Santo, nos llena con su bendita palabra, nos llena con su cultura. Pero cuando se ministra no cultura, sino la cultura antigua, cuando se ministra no ley, la ley antigua, ¿qué hacemos? Como nos quedamos vacíos, poco a poco regresamos a aquello que nos llenaba, porque no se nos ha dado otra cosa. Tanto seamos llenos de Él. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Así nos sentiremos siempre satisfechos. Pero retomando nuestra historia, después de algún tiempo se encontraron a punto de recibir esta tierra delante, pero esta tierra prometida la tenían delante, una tierra que fluye leche y miel. Pero había un problema y es que esta tierra que Dios le dio estaba habitada. Estaba el amorreo, el eteo, todos estos eos que hay un montón por la tierra de Canaán. Y tenía que ser conquistada, algo que nos enseña, no nos vamos a parar aquí, pero algo que nos enseña algo, porque Dios te hace partícipe de su dádiva. ¿Se han dado cuenta? Tú no consigues nada, ni tu fuerza consigue nada, ni tu capacidad consigue nada. Dios te lo da todo. Dios lo hace todo, pero aún así te hace partícipe de la dádiva. Él le dijo: os la doy yo, pero conquistarla. No es vuestra fuerza, no es vuestra habilidad militar, no es vuestra capacidad, sino la mía. Pero os hago partícipes, ir y conquistarla. Porque Dios lo que te da, te hace partícipe para que lo conquistes, mi hermano. Bien, antes de entrar a conquistar, mandaron a unos exploradores, a 12 concretamente, a explorar el terreno. Estos eran uno de cada tribu, y fueron allí oteando, mirando, observando durante no pocos días, 40 si no me equivoco. Y por 40 días estuvieron ahí vigilando y observando, a ver cómo podían flanquear, a ver cómo podían conquistar, a ver qué es lo que había en esa tierra. Pero al regresar, el desaliento era tal que ellos dijeron lo siguiente, escucha bien, Números capítulo 13, verso 27 al 29, también el 31, vamos a leerlo, dice: y les contaron diciendo, nosotros, estos los 12 que vuelven, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel,
y esto es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquellas tierras es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac, Amalek, habita en el Negev, y al Eteo, al Jebuseo, al Amorreo habitan en el monte, y al Cananeo habitan junto al mar y a la ribera del Jordán. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Este fue el informe de los 12 espías que volvieron después de 40 días a explorar la tierra de Canaán. Estos espías vinieron aterrorizados de lo que vieron, porque confiaron más en lo que sus ojos vieron que en lo que sus oídos y espíritus sintieron. Dios les había prometido, no mucho tiempo atrás, que esta tierra que fluye leche y miel, les avisó. Esta tierra es la tierra, estaba prometido desde el principio. Esta tierra que habitan estas personas es vuestra, yo os la doy. Pero cuando se acercaron, se olvidaron de lo que escucharon por lo que vieron. Y lo que vieron arrebató la fe de aquello que se engendró cuando escucharon. Por eso la vida del cristiano tiene que vivirse en fe continua y perfecta. Pero lo más terrible de todo es que de la misma manera que el cirujano opera el oído y en un transcurso de la operación hay un problema y este afecta a los nervios y se queda sin sabor en la boca, estos hicieron exactamente lo mismo con los oídos del pueblo de Israel. Porque si el mal, el terror, el miedo, el pánico y la falta de fe se quedan, entonces se queda. Pero la trasladaron a todo el pueblo de Israel. Miren lo que dice. Capítulo 13, verso 32 y 33 de Números dice: y hablaron mal entre los hijos de Israel. Esto nada más llega. Dan el informe y hablan mal entre los hijos de Israel, por medio de los grupos, por medio de las reuniones. Dice: y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Estos cobardes sin fe no querían estar solos con su cobardía. No querían ser los 12 que tuvieran miedo de conquistar y trasladaron su terror al pueblo del Señor para estar acompañados de gente igual de incrédula que ellos. Dice el 14, del verso al 1 al 4 del mismo libro de Números: entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto. ¿Nota? Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae el Señor a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? Escuchen esto: ¿no nos será mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. ¿Se puede aguantar esto? ¿Notan qué conducta más irracional? Venían de salir del pueblo que los tenía presos y vieron cada día prodigios, señales y milagros. Plagas, muerte de los primogénitos, todo Egipto en tinieblas y ellos en luz. Siguieron y continuaron y estuvieron en las faldas del monte Sinaí. El monte se levantó en sí, creían que los iba a matar. La voz del Señor, todos alcanzaron un nivel de profecía espectacular. Eso hacía poco tiempo. Tenían con ellos la garantía de la promesa de la victoria. Pero aún así su paladar aún no sabía distinguir lo dulce de lo amargo. ¿Estáis aquí? Noten, ¿no nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto.
preferían lo amargo a lo dulce. Preferían la esclavitud de Egipto a la libertad. Sus paladares encontraban dulzor en estar presos y amargor en ser libres. Paladares atrofiados, conductas irracionales, amargo por dulce, dulce por amargo. Esta conducta irracional no quedó sin castigo, mis hermanos, sino que Dios actúa y actuó en consecuencia. Como leímos en el texto de referencia, el carácter de Dios con este tipo de conductas es completamente tajante. ¡Ay! Dice, ¡ay! De los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¡Ay! Esto no es una sugerencia o esto no es un bueno, ay, no. Esto es una exclamación de una mezcla entre dolor, rabia, disciplina, celo en el corazón del Padre. ¡Ay! De los que hagan esto. Y aquí en Isaías vemos la muestra del carácter de Dios para aquellos con los cuales sus paladares están tergiversados y hacen esto. Lo primero que quería hacer el Señor era de nuevo destruir al pueblo de Israel. Destruirlos. Destruir a este pueblo que despreció la leche y la miel, como si la leche y la miel se pudiera despreciar de cualquier manera. ¿Es que acaso es un hombre que te da una dádiva del mundo? Es Dios que da cosas. Amén. Y nosotros tomamos lo de Dios y decimos, no, yo quiero Egipto, no, esto es amargo, pero ¿estamos locos? Como si la leche y la miel de Dios fuera opcional, el poder desecharla. Quien la desecha sufre consecuencias. Los destruyo, dijo el Señor. Pero otra vez Moisés intercediéndole a él, no solo por el pueblo, sino porque lo que diría la gente de Dios. Moisés no defendía al pueblo, defendía el honor del nombre de su Señor. Amén. Pero en Números 14, 20 al 23 leemos: entonces el Señor dijo, yo le he perdonado conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra. Fíjate cómo lo dice. Atendamos aquí, mis hermanos. Entonces el Señor dijo, yo le he perdonado conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra por la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Notemos que ellos degustaron su miel, lo vieron todo, vieron a Dios. Degustaron la miel. Fueron partícipes del adelanto espectacular que les iba a venir allí. Pero por despreciarla, no entraron en la tierra. Amén. Por despreciarla, no entraron en la tierra. 40 años vagando por el desierto. Uno por cada día de exploración. Por cada día de exploración, 1 año vagando en el desierto. El número 40, ya lo hemos estudiado, tiene un contexto de transformación, un significado de cambio. Estos espías fueron y por 40 días se les cambió el paladar. Y el Señor dijo, a ver si por 40 años os lo vuelvo a cambiar. Los motivos de la atrofia del paladar espiritual no son motivos, es un motivo. El pecado. Lo vuelvo a repetir, no son muchos motivos, es un motivo. El pecado.
el repugnante y asqueroso pecado que hace que nuestro yo salga, que volvamos a por instantes sentir el placer del deseo de pecar en el paladar. Tendríamos que huir de todo lo que nos propicia eso. Solo el pecado transforma el paladar. Solo el pecado lo atrofia y paulatinamente comienzas a cambiar lo amargo por lo dulce y lo dulce por lo amargo. Y en esta ocasión y en todas, en esta ocasión en concreto con los espías y también en la actualidad, lo que propició esta desobediencia, este pecado y por ende el pecado que cometieron, fue algo particular, porque el pecado es uno, pero los motivos por los cuales pecar son muchos. Y en este en concreto fue el temor. Y el temor es terrible. Cuando no es temor al cielo. Temor sí, pero ¿a quién? Al Padre. A nada más que al Padre. En aquella ocasión fueron gigantes. Fueron ejércitos, fueron ciudades amuralladas. Pero en la actualidad los gigantes se han disfrazado de cultura, los gigantes se han disfrazado de leyes de instituciones, de denominaciones, los gigantes se han disfrazado de sistemas y nos tienen atemorizados. Miramos a ver como esos espías, a ver si podemos conquistar terreno a la cultura, si podemos conquistar terreno a estas instituciones que oprimen a la gente, pero es tanta la presión de la familia, es tanta la presión de los líderes de las instituciones, es tanta la presión de lo que hay del sistema, que uno mira y en vez de volver envalentonado y ponerse manos a la obra, viene acobardado diciendo es imposible, no puedo conquistar esta tierra. Y el temor los obliga a desobedecer y por ende a pecar, cambiándoles el paladar. ¿Entendéis esto? Pero lo peor, que de la misma manera que los 12 no querían ser ellos solo los cobardes, contagiando al pueblo, así se hace hoy en día. Como nosotros no queremos pagar el precio, no queremos luchar en contra de la cultura, en contra de los mandamientos de hombres que oprimen a aquellos grupos denominacionales, no queremos que nadie pague el precio que yo decidí no pagar por cobardía. Y como yo me quedé en las puertas y no tuve el valor suficiente, no quiero que la valentía de otro descubra mi falta de valor. Y entonces, ¿qué hago? Tal cual los 12 espías me meto entre medio del pueblo y empiezo a sembrar pánico irracional entre medio de la gente que quiere luchar, arrebatándoles el deseo de pelear y poniéndoles la cobardía en el corazón. Contaminando mi paladar atrofiado a los demás del pueblo. Queriendo que fracasen como yo fracasé para que todos seamos cobardes. Y no solo yo, ¿me entendéis? Pero mis hermanos, a esta conducta, Dios no dice, bueno, poco a poco, es normal, es que la familia, es que el lugar, es que la denominación. No, el Señor dice, ¡ay! ¡Ay! ¡Ay de aquellos que a lo malo dicen bueno y a lo amargo dicen dulce y viceversa! ¡Ay! Dios no se complace, Dios se irrita. Hemos leído. Dicho esto, ¿cómo sabemos quién tiene un paladar en la actualidad sano y saludable? ¿Cómo lo sabemos, mis hermanos? ¿Cómo sabemos si tenemos nosotros mismos un paladar bueno, sano en la actualidad? Lo sabemos cuando vemos una conducta que es la siguiente.
Después del desalentador informe de los espías. Ya no lo hemos leído, un informe desalentador completamente. ¿Dónde vamos a pelear? Nos van a matar, volvámonos a Egipto. Mientras que estaban hablando y mientras el pueblo se empezaba como a mudar el semblante y a trastornarse y a punto de hablar en contra del plan que Dios tenía, un hombre del Señor habló. Y dice Números capítulo 13, verso 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Amén. Yo quiero ser así. Amén. Amén, Señor. Que aun en medio de la adversidad, aun en medio de la prueba, en medio de informes que te desaniman y te quieren desalentar, diga: nosotros somos más fuertes que ellos. Amén. Sí, Señor. En nombre de Cristo. Que nunca se me olvide lo que verdaderamente es dulce. Hizo callar al pueblo. Después de escuchar: Caleb, hay gigantes, nos van a matar, hay un montón, fortalezas, un montón, este en el mar, este en las montañas, este en el valle, y Caleb dice: fenómeno, vamos, que nos ganamos. Porque Caleb sabía tenía el gusto de la leche y la miel en sus labios. Y si degustó ese gusto en la boca de su ley, de su presencia y de su palabra, quería seguir experimentándolo. No se le atrofió el paladar por el temor y por ende por el pecado. Otra vez hago la pregunta. Terminamos, hermanos. ¿Cuál debe ser, pues, la conducta de un cristiano? ¿Cómo vemos que un cristiano tiene sano su paladar? Cuando el mandamiento le es miel y el pecado le es hiel. Amén. Amén. Sí, Señor. Solo una M lo cambia. Cuando el mandamiento le es miel, pero el pecado le es hiel. Amén, amén. Cuando el mandamiento le es dulce, pero el pecado le es amargo. Amén. Cuando la obediencia te es dulce y cuando el pecado te es amargo, es el síntoma de que tienes un paladar, unas papilas gustativas saludables. Amén. Dice su palabra en el Salmo 119, 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Sí, Señor. Más que la miel en mi boca. ¿Cómo podemos predicar que la ley esclaviza? ¿Cómo podemos predicar que el mandamiento oprime? Que es legalismo y que no se quede judaizar. ¡Oh, Señor, abre los ojos de los ciegos! Amén. Sus mandamientos son dulces a nuestro paladar. Amén. Porque somos suyos. Amén. Y lo suyo no nos es gravoso. ¿Verdad? Dice en 1 de Juan capítulo 5 verso 3: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, sí, pero añade: y sus mandamientos no nos son gravosos. Amén. Y los mandamientos no es venir al culto solamente, levantar la mano y decir Dios te bendiga y echar a la ofrenda. Los mandamientos son todas las leyes específicas que tenemos que guardar como gentiles que somos. Amén. Y Juan lo expresa: no nos son gravosos. Amén. ¿Cómo me va a ser gravoso, Padre Celestial? Claro que me cuesta, claro que lucho contra mi carne y golpeo mi pecho, como dice Pablo, pero ¿cómo me va a ser gravoso tu ley? Si me has sacado de las tinieblas a la luz, Amén. dame una espada, un escudo, que voy a pelear en cualquier lugar. ¿Cómo nos van a ser gravosos sus mandamientos? Exígenos lo que quieras, Señor. Lo que tú quieras. Por favor.
Este es el paladar del verdadero creyente, el que le saben a miel las órdenes de su Padre Celestial. Amén, Señor. Sí, Señor. Amén. Gracias, Señor. Termino, mis hermanos. Termino. Vamos a un rato. Dice la Escritura en 2 de Corintios, capítulo 5, verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Señor, el milagro de la regeneración implica un nuevo nacimiento. Atendedme aquí que terminamos, por favor. El milagro de la regeneración implica un nuevo nacimiento, una nueva criatura, una nueva transformación. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es una transformación completa. Y quiero decirte que el paladar está implícito en ella. Amén. El Señor no te cambia todo y te deja el paladar. El Señor te cambia todo, incluyendo el paladar. Por tanto, paladares atrofiados son síntomas de enfermedad o síntomas de no nuevo nacimiento, mis hermanos. Tenemos que entender algo, que si el Señor te salva, el Señor te cambia. Amén. Y cuando el Señor te cambia, tu sentido del gusto cambia. Y lo que antes te era placer, ahora te es amargor. Y lo que antes te era amargor, ahora te es dulzor. En el nombre del Señor. Amén. Tus viejas papilas gustativas quedaron atrás. Ahora tienes un nuevo sentido de gusto en el nombre del Señor. El Señor llene tu vida de su palabra para que tu boca cada día se llene de su miel. Amén. Aleluya. Deseo que el Señor te haga descubrir en tu vida todas las exigencias que tienes para con Él, para que vivas de dulzura en dulzura, mis hermanos. Le pediré al Señor que nunca ponga en mí la desgracia de arrebatarte los mandamientos que te corresponden para arrebatarte así la dulzura que Dios te tiene preparada. Amén. Vivamos de dulzura en dulzura, Amén. guardando sus benditos mandamientos, llevando el Evangelio por vanguardia, en el nombre del Señor. Amén. Inclina tu cabeza con respeto al Señor, dale gracias un minuto al Señor.